Bueno, ya está con nosotros el Seremi de Salud, Andrés Cuyuy. Seremi, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Mesa Informativa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seremi, hay una preocupación hoy día a nivel país y que tiene relación justamente con las enfermedades respiratorias, específicamente con el virus sincicial y con la influenza. Lo anunciábamos hace algunos días, una campaña comunicacional, por ejemplo, que se llevó a cabo en el jardín en Los Boldos. Y queremos preguntarle, Seremi, hoy día, ¿cómo está la situación sanitaria? Me imagino que se mantiene activa la preocupación de la Seremía, del Ministerio, para poder evitar quizás el aumento de enfermedades. Efectivamente, nosotros comenzamos una campaña de comunicación enfocada a los papás, las mamás, pero también a los centros educacionales, sobre todo a nivel básico, pero también jardines infantiles y salas cunas, para prevenir el aumento de contagio de enfermedades respiratorias, sobre todo el virus respiratorio sincicial, que afecta a los menores de 4 años y con mayor fuerza a nuestros niños de 2 años. Es por eso que estamos en una alianza colaborativa con el Servicio de Salud Araucanía Sur, con el Hospital Hernán Enríquez, generando esta información oportuna a la comunidad para evitar mayor aumento de enfermedades respiratorias, que este año se adelantó 5 semanas. Nosotros ya estamos en campaña de invierno ahí en Cautín y ya está comenzando en Malleco de manera fuerte. Entonces el llamado a la comunidad es a recuperar esas acciones preventivas aprendidas en pandemia, tales como el uso de mascarilla en el transporte público, en la aglomeración de personas, el lavado frecuente de manos, el volver a usar alcohol en gel, y por sobre todo a los papás, a las mamás, la comunicación de que si tiene síntomas respiratorios su hijo o hija, no lo envía al colegio, no lo envía al kinder, no lo envía a la sala cuna. Hoy en día ya no es obligatorio tener un informe médico para poder justificar la ausencia de nuestros niños y niñas. Ya lo dijo la semana pasada el ministro de Educación. Así que tenemos más oportunidades de prevenir, cuidemos a nuestros niños y niñas y volvamos a las recomendaciones y los cuidados que aprendimos en pandemia. Lo importante que es, Seremi, justamente educar quizás también a las familias en lo que respecta a recomendar quizás el uso de la mascarilla en transporte público. Hoy día no hay una emergencia por la pandemia del COVID-19, pero se mantiene la preocupación justamente por este aumento de enfermedades respiratorias, lo que es el lavado de manos, que quizás hoy día ya no toma tanta relevancia para algunas familias como antes. El llamado es ese, a tomar conciencia, a evitar, por supuesto, llevar a los niños que están contagiados o que están con síntomas. Pero también le quiero preguntar, junto con eso, Seremi, hay un llamado que usted ha hecho, por ejemplo, a acudir principalmente en caso de tener síntomas a CESFAM y evitar ir a la urgencia, ¿no? Efectivamente, la idea es que si su hijo o hija tiene síntomas de enfermedad respiratoria como fiebre sobre 37,5, decaimiento, no quiere comer, donde tiene que llevarlo es al consultorio, al CESFAM y eventualmente al servicio de urgencia que tiene ese consultorio CESFAM, que tienen generalmente SAPU o SAR. Y es ahí donde se va a resolver ese problema, y si eso escala a una situación más grave, un cuadro más grave, eventualmente existe la derivación a los hospitales. La noticia emanada del Ministerio de Educación de no pedir certificado médico tiene que ver con eso, con evitar ir a los centros de salud, ya que ahí también hay una carga viral importante. Así que solamente ir a los centros de salud cuando tenga estos síntomas nuestros niños o niñas, y efectivamente privilegiar el centro, el consultorio y también el servicio de urgencia, que está más a mano, que está en lo que está en el consultorio, ¿no? ¿Cómo trabaja hoy día la Seremía, el Ministerio, el Servicio de Salud, Araucanía Sur, Norte? ¿Hay un trabajo constante igual, Seremi, por ejemplo, con la Fundación Integra, con los jardines infantiles, a las cunas, justamente para poder informar a los padres, también entregar recomendaciones, charlas a las educadoras de párvulo, a los docentes, a los apoderados? Bueno, yo te voy a contar una incidencia. Desde que inició este aumento de enfermedades respiratorias, nosotros nos reunimos varias veces en el Hospital Regional Hernán Enríquez Aravena, junto con su director, el doctor Valdés, que está encargado del servicio de pediatría, y la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur, donde establecimos una campaña comunicacional conjunta y que esté vinculada a la comunidad. Y esa vinculación la podemos hacer solamente con la Fundación Integra, con Fungi, yendo a los distintos salas cuna, a los jardines infantiles, dando esta comunicación de riesgo, pero también aprovechando la instancia y el apoyo que ustedes como medio de comunicación nos brindan para dar los mensajes preventivos a la comunidad educativa, incluyendo padres y apoderados, pero también a las tías
que trabajan en estos jardines infantiles y que incluye la limpieza de superficies, de los juguetes con alcohol al 70%, el uso de mascarilla de los tíos y tías que puedan tener algún síntoma respiratorio, decirle a los apoderados en vivo y en directo, ¿no? Que no envíen a sus niños o niñas si tienen síntomas respiratorios. Y eso ha dado buenos resultados porque no solamente un hito que vamos como autoridades nosotros a dar esa información, sino que también nosotros tenemos facilitadores comunitarios que están yendo a distintas salas cunas, a distintos jardines infantiles, a distintos colegios en el ámbito de kinder para dar esta comunicación de riesgo y así poder disminuir las enfermedades respiratorias. Nosotros pensemos que hace 2 semanas atrás teníamos consultas de enfermedades respiratorias de urgencia, más de 6.000 consultas. Hoy estamos bajando a poco más de 3.000 consultas de urgencia respiratoria. Es decir, tenemos una baja importante, pero todavía estamos en alza. Pero los casos que se agravan no bajan. Y esos casos graves son las afectaciones de virus respiratorio sincicial en menores de 2 años. Seremi, usted nos comentaba también, por ejemplo, bueno, hace algunos días se descartaba, por ejemplo, el traslado de algunos menores a otras regiones, justamente y principalmente por la influenza y el virus sincicial, pero también nos comentaba que fueron llevados ahora 2 menores también, algunos de ellos lactantes, preguntarle eso. Y importante también aclarar, Seremi, o detallar que hay algunas enfermedades de base que quizás hacen que se agrave la enfermedad, o en qué caso los menores son llevados a otras regiones cuando no se cuenta con la tecnología necesaria. Bueno, efectivamente en Cautín sucedió hace un par de semanas el hecho de que una niña tenía un problema de salud y que por un tema de que no existe la tecnología acá, por un problema de salud muy específico de base que traía la niña, tuvo que ser trasladada a Santiago. Eso ocurrió acá en Cautín. Y en Araucanía Norte, a propósito de la atención hospitalaria en el hospital de Angol, efectivamente se trasladaron el día de ayer a Antofagasta y a Valdivia niños. Aquí es importante señalar que cuando se demanda un servicio UCI para un niño, sobre todo menor de 2 años, lo que está sucediendo ahora, es que esto se ingresa a una unidad centralizada de camas, de gestión de camas, que es nacional. Obviamente la primera preferencia es para el nivel regional, ¿no? Pero si no existe, nosotros debemos hacer todos los esfuerzos para trasladarlo por tierra y eventualmente en avión. Los recursos están para eso. Y se hace ese transporte sanitario de urgencia. Aquí lo importante es que nadie se quede sin la debida atención de urgencia cuando el cuadro de este niño o niña se agrava. Y si tenemos que trasladar a un niño o niña para salvaguardar su integridad física y su vida, lo vamos a trasladar, lo vamos a hacer, sea a la región que sea. Seremi, ¿cuál es el llamado final que usted le hace a las familias? Todos los esfuerzos que está haciendo el servicio de salud en los principales hospitales de nuestra región, pero por sobre todo los profesionales y técnicos que trabajan en estos centros de salud, tienen un límite. Y en ese límite está la prevención que nosotros podamos hacer en la comunidad. Para usted mamá, para usted papá, si tiene síntomas respiratorios de su hijo o hija, no lo envíe al colegio, no lo envíe a la sala cuna, no lo envíe al jardín ni al kinder. Déjenlo en casa. Hoy en día no es necesario presentar certificado médico por eso. Cuidemos a nuestros hijos e hijas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos nosotros los grandes. Y eso es usando alcohol en gel cuando circulamos, lavarnos frecuentemente las manos, ponernos mascarilla cuando andamos en el colectivo o en la micro, y evitar las aglomeraciones de personas y ventilar los espacios cerrados. Solamente haciendo este tipo de acciones que nos corresponden a nosotros los adultos podemos mejorar la salud y bajar las enfermedades respiratorias de nuestros más pequeños. Seremi de Salud, Andrés Cuyo, le agradecemos que haya estado con nosotros una vez más en Mesa Informativa para conversar en esta ocasión de la preocupación que existe hoy día a nivel país por las enfermedades respiratorias, dar a conocer el trabajo que ustedes también realizan como Seremía con el Ministerio, con el Servicio de Salud y, por supuesto, educar a los padres, informarles también respecto de lo importante que es utilizar la mascarilla, el alcohol gel, el lavado adecuado de manos. Efectivamente, nosotros agradecemos a este medio de comunicación porque nos apoya mucho en la comunicación de riesgo y no olvidar que tenemos luego de 3 años una apertura, por eso no usamos mascarilla, pero eso está afectando a nuestros más pequeños y más pequeñas, así que tomemos conciencia, recuperemos estas medidas de cuidado que asumimos y aprendimos en pandemia para cuidar a nuestros niños y niñas que son los más vulnerables. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Bueno, con esta entrevista nos vamos a la primera pausa, pero ya estamos de vuelta en Mesa Informativa.